Volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política, el debate político. Don José Suárez, tiene usted la palabra. Bueno, antes creo que terminamos hablando del tema de la ley de estabilidad presupuestaria, el problema que tienen algunos ayuntamientos que han hecho bien los deberes y tienen un superávit y tienen un dinero y no lo pueden gastar. Es verdad que esto les perjudica a estos ayuntamientos, pero yo creo que la ley de estabilidad presupuestaria puso freno a una situación que no podía seguir. Y todos la hemos criticado aquí y yo estoy seguro que ustedes estarán de acuerdo conmigo en que lo que ocurría antes en muchos ayuntamientos no podía ser. Se cerraban unos presupuestos, vamos a hablar con 50 millones de gastos y finalizabas tú con 70 u 80. Ahí es donde venían los endeudamientos tan graves en los ayuntamientos. Tenemos la prueba aquí en Telde. ¿Desde cuándo viene arrastrando el ayuntamiento de Telde? ¿Desde el año 90? Es desde el año 90 viene arrastrando una deuda terrible. El año 2003 ya había 139 millones de euros que se debía, una deuda de 139 millones de euros. Y claro, el gobierno central pues puso o articuló esta ley para que ningún ayuntamiento pudiese gastar más que lo que recauda. O sea, la ley de estabilidad presupuestaria le permite al ayuntamiento, por ejemplo, a los ayuntamientos, depende también la situación económica en la que se encuentren, porque no es lo mismo el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria o el ayuntamiento de San Mateo que el ayuntamiento de Telde. El ayuntamiento de Telde está supeditado a un ajuste, a un proceso de saneamiento en el que tuvo que pedir un dinero y el gobierno le dijo, sí, yo te presto el dinero, pero tienes que... Estrangulado ciudadano. Claro. Yo te presto el dinero, pero es que no había otra situación. Y que paga el pueblo. Pero es que si no se intervenía el ayuntamiento, si no sería intervenido, había que hacerlo. Que lo pagaran los derrochadores. Bueno, claro, Paco, y para eso es lo que quiere evitar esta ley. Y es verdad que esta ley perjudica a algunos ayuntamientos o incluso al Cabildo de Gran Canaria. Pero, lógicamente, como yo decía antes, ponía al símil, cuando se hace una carretera, hay que hacer una carretera y a lo mejor a algunos pobres la casa se las tiene que tirar. Y entonces hay siempre gente que se ve perjudicada. En este caso, los ricos no. Paco, a lo mejor hay un chalet de un rico. Vamos a ser un poco más justos, hombre. Siempre en la misma línea. Hacemos una curva. Hacemos una curva porque hay un chalet de un rico, ¿no? No, bueno, esto es así. Es totalmente... ¿Qué se hizo? Sí. ¿Él? Se hizo la curva. Sí, bueno, estas cosas ocurrían. Chalet de la Paseo de Agaete. Estas cosas ocurrían. Por lo tanto, son unos trazados. Yo creo que de obras públicas. Parece ser que el año 2018 va a haber diríamos que por parte del gobierno central a estos ayuntamientos que han hecho bien las cosas, pues que no tienen deudas acumuladas, que puedan invertir ese dinero. Con respecto estábamos hablando antes de la ruina en la que está Cataluña. La Generalitat de Cataluña debe 70.000 millones de euros. 70.000, ¿eh? Y 52.000 millones lo debe a todos los españoles, que es dinero de España. 52.000 millones. ¿Pero esa deuda que fue de ayer? No, viene siendo ya arrastrada, ¿no? ¿Y por qué no se intervenió antes? Viene siendo arrastrada, Paco, lo que hablábamos antes. Igual que Valencia, no hay una multa de la Comunidad Económica Europea de Europa porque inflaba las cuentas, pues estamos en las mismas. No, bueno, si va a haber multas, yo creo que estamos en las mismas. Sí, esas multas seguramente le vendrían lo mismo. Entonces, 70.000 millones debe la Generalitat. Y estábamos antes comentando aquí que decía Paco que el dinero que estos separatistas, independentistas se han gastado, la cantidad de millones. Sí, yo leí un artículo de un periodista que dice que posiblemente estuviese sobre de 20.000 millones de euros lo que se han gastado, 20.000 millones de euros. No sé, eso hace un cálculo este periodista. Con respecto a eso. Y que no sabemos si es dinero público. No, de dinero sí, o dinero privado, porque Paco, esas dinero otras. Privado, yo quiero saber si es dinero es posible que haya dinero también. Privado. Vamos a ser también justos. Del 3% también. Vamos a ser justos, ¿no? Los jueces tienen mucha documentación, Paco. Últimamente tienen mucha documentación que nosotros no sabemos. Sí, los jueces tienen mucha documentación, pero los jueces en España ¿por qué están los Jordes? Mira, no sé a qué. ¿Por qué están los Jordes, los Jordes, como llaman coloquialmente, en la cárcel y posiblemente vayan a estar para rato? Porque se han gastado mucho dinero. ¿Quién? ¿Rodríguez Rato? Mucho dinero.
Paco, si quieres hablamos de eso ahora. Uno está Y en la algunos otros que irán también al trullo, porque han malversado dinero público, cargos públicos que han malversado. Lo veremos con el tiempo. Yo no me alegro de que nadie vaya a la cárcel, pero el que la ha hecho, que la pague. El que la ha hecho, que la pague. Y es cierto que se han gastado, seguro, mucho dinero público en estas campañas de concienciación y de activación del tema independentista de Cataluña. Pero tú no crees, Pepe, que quien lo ha hecho, que la pague, Sí. Quien lo ha hecho, hay alguien que sabía lo que estaba haciendo. Paco, Es que estamos viendo casos y casos de muchos años. Sí. Estás hablando de que la deuda que tiene Telde desde el año 90. Mire, estamos en el 2017. sí. Desde el año 90 nadie se da cuenta de los derroches. Cuando la ciudad de Telde se ha acogido a 3 créditos ICO para sanear las deudas, nadie preguntó desde el primer crédito ICO, que me parece que eran 42 millones o 44 millones, de decirle, pero ¿cómo vas a pedir otro crédito ICO si no tienes que tener deuda? Cuando se pide el segundo crédito ICO era para sanear las cuentas porque hay facturas en los cajones. Sí, bueno, no hay nadie que venga desde Madrid sí. aquí y le diga, vengan para acá, ustedes me están tomando el pelo, me lo están engañando. Eso ¿Cómo que hay que siempre. factura aquí? Usted me ha pedido un crédito ICO para sanear las cuentas y aquí hay facturas que ni están, ni tienen reserva de crédito, ni tienen nada, y están aquí en estos cajones. Nadie va a pedir responsabilidades nunca. Mira, Paco, lo de las que facturas en los cajones y nos acogemos a otro crédito. Y si el gobierno le da 10 créditos ICO más, también nos acoge. Y 48 millones en la 413 pendiente de aplicar. Sí, bueno, mira, decía yo que desde el año 90, los que están aquí para hacerle una pequeña historia, el año 87 al 91 en Telde hubo un pacto de avance democrático, lo habrán ustedes oído nombrar, ¿no? Que fue cuando perdió Paco Santiago, don Aureliano Francisco Santiago Castellano perdió la alcaldía en el año 87, que fue el pacto de avance democrático, que era el CDS, el Partido Popular, el Partido Socialista y Izquierda Unida. Un pacto entre 4. En ese momento entró de alcalde don Marcelino Galindo. Y don Marcelino Galindo 4 años estuvo para sanear las arcas y la dejó saneada cuando salió el año 91. A partir del año 91, pues se han endeudado de esta manera. De hecho, el año 2011, mayo del 2011, 3 días antes de dejar el gobierno, Coalición Canaria era en aquel momento, Nueva Canaria era ya en aquel momento, ¿no? 3 días antes de dejar el gobierno, aprobaron 15.400.000 y pico mil euros de deuda extrapresupuestaria. Así se iba engordando la deuda que tiene hoy el Ayuntamiento de Telde. Después, por si fuera poco, le vienen las expropiaciones indebidas o de alguna manera el plan general que de una manera indebida se marcó una cantidad impresionante de suelo particular para propiedad municipal sin tener una ficha económica con que pagarla. Hemos tenido, o se están pagando 34 millones de euros que han venido sentencias firmes y quedarán por otros 20 por lo menos. Por lo tanto, es normal que el Ayuntamiento de Telde pues tenga una deuda bastante importante. Y es normal que los únicos que lo van a pagar son los ciudadanos. Claro, al final lo paga Paco, efectivamente. Es que no hay una ley en que se pueda condenar a alguien por su mala gestión, Paco. Sí, no la hay, Paco. Sí la hay. No la hay. Sí no, la hay. por su mala gestión Sí no, la Paco. hay. Sí Se puede condenar por Sí hacer la algo hay. indebido, No, algo ilegal, sí la hay. por hacer Hay una ley malversación que de fondos dice públicos. que haciendo acciones en perjuicio, y ahí nosotros tenemos un corte de un magistrado en el cual te dice que hay una ley. Paco, sí, y la ley está ahí, lo que no se Paco. aplica. Cuando alguien despropia o va a hacer una inversión de un parque en una ladera que ya le vale 9 millones de euros a los ciudadanos de Telde, alguien dirá, oiga, ¿quién se le ocurra hacer un parque en una ladera? Efectivamente, en esas expropiaciones. No hay nadie que le diga, oiga. Sí. Y está cerquita. Vamos a poner corte, Y por está favor. Si lo cerquita por tenemos, ahí, ponemos el corte, lo compartimos. Está cerquita por ahí frente, una ladera, una expropiación que el Ayuntamiento tiene. Vamos a compartir 9 el corte millones si de lo euros. tenemos. El que también interviene fue la Biblioteca de Las Palmas. Sí. Y, por ejemplo, precisamente en ese supuesto yo defendía que el derribo, o sea, aparte del derribo,
podían arbitrarse otras medidas distintas también de ejecutar el fallo. Si se compensa a los propietarios afectados por la obra de la biblioteca, si se compensa a la ciudad con zonas verdes, si es que ha ocupado zonas verdes, si se compensa incluso, digamos, no una mera restitución, sino se da un paso más, que es el sistema de las compensaciones anglosajón, pues igual todos ganamos y no se pierde una obra pública que está al servicio de la cultura, que está al servicio de la enseñanza y que tan necesitada es, por ejemplo, en Canarias. Todos estamos de acuerdo en esa tesis, de que la biblioteca municipal no debe de ser derruida. Pero la segunda parte de esa cuestión es, eso no le da pie al político siguiente. Eso lo hizo en el mandato del señor Soria, que se empeñó en hacerlo y lo hizo. Pero eso no le da alas a otro político que venga detrás del señor Soria a hacer lo mismo. O sea, es que yo veo eso es un mal ejemplo, ¿no? Porque claro, si por esa regla de tres todas las construcciones ilegales tienen algún interés y no deben de ser destruidas, porque se gastó mucho cemento, porque es un pobre que no tiene casa, porque, hombre, la ocupación del frente marítimo no es sino de 3 metros. Ese tipo de excusas conlleva que los políticos, que sabes cómo funcionan en la mayoría de los casos, pues que vuelvan a incidir. Yo creo que el equilibrio entre la postura que tú tienes, que yo también la apoyo, porque si hay una cosa en que casi todos los grandes estamos de acuerdo, es que la biblioteca no se debe tirar. Pero ¿cómo tiene que pagar el señor Soria esa ilegalidad? O el señor de turno, el que haya sido. ¿Cómo se le puede castigar a estos políticos para que no hagan esas aberraciones urbanísticas? La vía existe en el ordenamiento administrativo. La vía existe. Existe en la ley de procedimiento la posibilidad de ejercitar, le llamamos una acción de reintegro contra las personas que han podido, con sus actuaciones, provocar daños patrimoniales. Hombre, la ley dice que no basta acreditar la culpa de esas personas, que se trata de culpa grave, pero tampoco es preciso un dolo, una intención. Basta culpa grave. Pero este mecanismo en la práctica nunca se pone en marcha. Claro. Pero está desde hace casi 100 años, Paco. Sí. Hace 100 años había un privilegio, la administración tenía el privilegio de que debía de autorizarlo. Ahora ya no, ahora ni siquiera se necesita la autorización de la administración para ejercitar esta acción. Hay nada menos, 100 años. Claro, pero es lo mismo, Paco, que ocurre ahora mismo con el Palacio de Cultura y de las Artes. No pedimos responsabilidad, que lo paguen los ciudadanos. Claro, ¿cómo le van a pedir que haga un viaducto y en un viaducto haya un torreón ¿también? Y no se puede aprovechar? Claro. Tampoco se le pide responsabilidad, quien lo pague son los ciudadanos. Claro, al final quien lo paga son los ciudadanos. Y por eso que los ciudadanos tienen que, a la hora de depositar el voto, pues también tener, el culpable es el ciudadano. No, el culpable al final es el que deposita el voto. Yo no digo que sea el culpable, pero a veces se eligen a políticos y a personas que ya los que sospechan. Presentan las formaciones políticas en sus listas. Hombre, pero es que los partidos políticos pues presentan sus listas a las personas que entiendan y consideren. Otra cuestión es que los ciudadanos a la hora de votar pues voten a una persona y hay que respetar ese... Me sorprende, Pepe, que hables de Telde, en el caso de Telde, y de la deuda que se arrastra atrás, como si tu partido no hubiese gobernado en este municipio. No, vamos a ver una cosa. Es que y de la bonanza de los planes de ajuste. No, vamos, es que claro, pero es que si no se hace el plan de ajuste, el ministerio interviene el ayuntamiento y te hubiese parecido bien. Vamos a ver, el plan de ajuste. No, pero no. ¿Qué es el plan de ajuste? Pero a ustedes les parece una intervención lo que las consecuencias. ¿Qué conllevó el plan de ajuste? El plan de ajuste conllevó un ERE del personal de limpieza, de recogida de residuos, de limpieza viaria, de parques y jardines, cierre de escuelas infantiles, cierre de escuelas de música. O sea, ¿tienen los ciudadanos que pagar esto? Claro. Por la deuda que generaron. Pero, es que la deuda acaso es algo etéreo. Lo que me dice es que no tenía que hacerse eso, ¿no? Que había que dejar las escuelas infantiles, las escuelas de música, todo el personal que había donde le dijeron que tenía que recortar.
Había que dejarlo así. No, a ver, yo le pregunto yo. Lo que te digo enlazando con lo que decía Paco, es que aquí lo que hay que pedir responsabilidades a aquellos que generan la deuda. Claro, y si con su patrimonio no puede responder, responde el partido. ¿Y quién generó la deuda? Pero ya está bien de que los ciudadanos aguanten la carga. Yo te pregunto eso se hizo en el 2012, es una propuesta ¿no? del programa que va en el programa. Eso fue en el 2012, ¿no? 2012. El gobierno que entró, el gobierno que entró no causó ninguna deuda. Vamos a ver, pero el gobierno que entró ya había gobernado 4 años, 2 legislaturas más atrás. Bueno, pues yo te digo, cuando terminó el gobierno del 2003, cuando entró el gobierno del 2003, y la he traído algunas veces y creo que tú la tienes, un informe de intervención cuando nosotros entramos a gobernar, porque siempre se ha achacado que el gobierno, lo que tú estás diciendo, y se ha repartido esto y parece que es doctrina, ¿no? Que el gobierno del 2003 al 2007 dejó al ayuntamiento en la ruina. Y eso es falso, eso es muy falso. El tema del caso Faicán, al final, creo que es una barbaridad. Es 1.600.000 y pico euros lo que unos tastaferros o alguien se apoderó, que tampoco era dinero municipal, era dinero de empresario. Entonces se ha repartido que dejó en la ruina. Bueno, pues yo tengo un informe que cuando quieras te doy una copia, un informe de intervención al cierre del ejercicio 2013, que es cuando nosotros llegamos en marzo, pero lógicamente seguimos trabajando con el presupuesto que había. Al cierre del 2013, 129 o 139 millones de euros que se debía. O sea, que ese deuda se viene arrastrando. No es que, claro, es que nos agradece el gobierno del 2003, claro, buscan... Bueno, nos están echando la culpa también al gobierno nuestro de 2003 al 2007, en el que yo participé, en que no defendimos al ayuntamiento... ¿Informe de intervención interno o externo? No, vamos a ver, intervención hace un informe de lo que se debe. No, yo hago una pregunta porque... No, un informe de intervención municipal, de intervención, lo que se lleva a los bancos. Pepe, te la traigo para que la veas, Paco. Intervención municipal o un informe pero bien. Entonces resulta que externo. Nosotros también nos echan la culpa de que las expropiaciones no defendimos a la institución municipal cuando denunciaban los propietarios. Y eso es falso. Pues si fue en el 2002, cuando se hacen las expropiaciones, el propietario no puede denunciar hasta 5 años después, porque el ayuntamiento tiene 5 años para hacer lo que tiene que hacer, lo que pensaba hacer, si una cancha deportiva, una plaza, una calle. Ejecutar la obra. Ejecutar la obra, 5 años. Y nosotros en 2007 ya nos fuimos. O sea, que no lo digan, que nosotros no defendimos al ayuntamiento. Nos lo defendió el gobierno que entró del 2007 al 2011. Que como no tenía dinero, pues ahí dejó pasar las cosas. Y por eso se paga ahora todas esas propiedades y los intereses. El problema no es solamente el capital, el problema también son los intereses. A una señora o a unos señores de La Mareta, y tú lo sabes, los debes conocer, se le debe 900 y pico mil euros de intereses porque le terminaron de pagar la deuda a los señores de Granado, que en paz descanse, porque 20 años para pagarle la deuda, y ahora le quedan 900 y pico mil euros de interés. O sea, que aquí las cosas, cada uno intenta de echarle la culpa al otro. Y como digo, se creó esa doctrina, es que el gobierno negro del 2003 al 2007 es falso. Vamos a ver una cosa. ¿Y los planes de ajuste no se supone que ponían el contador a cero? Porque cada vez que se hacía un plan de ajuste se pedía un crédito de 72 millones y otro de 17. Y aquí vamos a ver, no acababa con todo lo que había en los cajones. Ese dinero se pagó. Es que ese dinero se pagó porque lo debía el ayuntamiento. Es que, claro, vuelvo y repito. Cuando se fue el gobierno anterior, en el 2011, en mayo, aprobaron 15.466.000 euros de gastos extrapresupuestarios. Si yo no estoy defendiendo... Entonces, lo que había que pagar las deudas anteriores. Pero eso le pasa, vamos a ver, los gobiernos cuando entran, ahora también la señora alcaldesa dice que está pagando las deudas del gobierno anterior. Bueno, y el que viene pagará las de ella. Vamos a ver, cuando se aprueba esos 15 millones extrapresupuestarios, ¿dónde estaba el interventor o la interventora, que es un habilitado del Estado, para decirle, señor ministro de Economía y Hacienda, mira lo que están haciendo esto? Sí, pero mira, Paco, lo que muchas veces... No, tú tienes razón lo que dice... El ministro vendría, le diría, oiga, Hacienda, ya que al obrero que hizo la declaración de la renta que se equivocó en la coma y cacatalá, lo hemos trincado, pero sobre la marcha al vuelo, déjalo y vete allá y dile que... Paco, el viernes de esta semana que estamos hay comisiones informativas de pleno, que es para el pleno que viene. Bueno, pues en la comisión de cohesión social van 15 modificaciones
unas de crédito y otras de aprobación de facturas extrajudiciales. Porque casi todos los meses van, porque no hay partida, porque no hay contrato para esa empresa y tienen que pagarle de esa manera. O sea que y que no haya contrato, ¿de quién es la culpa? Del gobierno actual, claro. Pero como no hay contrato y hay que pagarlo. Claro, no se le puede pagar sino haciendo reconociendo facturas extrapresupuestarias, porque no está en el presupuesto. Y eso yo lo he dicho, creo que es un delito, pero los señores habilitados pues dicen que esa es una fórmula. Bueno, pues ya será, porque la ley de contrato del Estado lo dice claramente, que no se puede pagar facturas continuadas por un servicio, tiene que ser contratado. Y voy a una cosa que dijiste antes, Pepe. Dijiste que no se están contratando empleados públicos. Pues yo te digo a ti que se están haciendo de otra manera. Se están dando los servicios externalizados. ¿Y qué? ¿Y te parece bien? No me parece bien. No me parece bien. Que el techo de gasto que no se flexibiliza o la intervención que ha hecho el gobierno, el señor Montoro, nos conlleve a subcontratar y externalizar los servicios. Precariedad, más precariedad, pero y pagando. Espera, Pepe, que aquí, permíteme un segundo, Iván, que yo sé que te toca la palabra, ¿vale? Pero ya es que no podía más, ¿vale? ¿Entiendes? Entonces, el kit de la cuestión aquí, que es lo que el compañero intentaba hace rato que intenta decírtelo, o sea, Amado intenta decírtelo, que pagamos siempre los mismos. El problema es que pagamos siempre lo mismo. El culpable, o sea, que no paga. La papeleta. Mira, lo que hablaba el magistrado antes en la entrevista que hemos visto, ¿no? El señor Soria está viviendo la vida. ¿Y quién ha pagado? ¿Ha repuesto algo de su patrimonio? Sí, la ley existe hace más de 100 años para reponer con el patrimonio del que hace la metedura de pata, ¿vale? Pero a sabienda, con dolo incluido. Con dolo incluido, ¿vale? Pero, ¿dónde estamos? El señor Bárcena fue a la cárcel 4 años, pues o 3 años, 2 años, ¿me entiendes? Está en la calle con 40 y pico millones de euros. Ya me gustaría que me pasara lo mismo. Hacer lo mismo, de verdad, sinceramente. Está en la calle con medidas cautelares, ¿no? Me encantaría, visto lo visto, si yo volviera a hacer y abría ese camino, oye, no hay ningún problema. Yo me lo planifico todo, empiezo a amasar, a poner aquí, a poner allí. Paco, tengo 50 millones, voy a la cárcel, me gasto a lo mejor 2 o 3 millones en la cárcel, porque bueno, siempre Paco, la cárcel. Eso estaría muy bien que lo discutieras tú con los jueces que emitieron 2 sentencias con respecto a la Biblioteca de Las Palmas. 2 sentencias. Sí. Discútelo con los jueces. Sí. No lo discuta conmigo. Conmigo no lo discuta. El key de la cuestión es que siempre, y ya cuando ya dijiste lo de capítulo número 2, externalización del servicio y subcontratación de servicio, ¿me comprende? Porque claro, pasamos del capítulo número 1 al capítulo número 2. Se eliminan escuelas, se elimina todo lo que afecta que no son a la sociedad. Lo que no son competencias municipales. Dilo claro. Los que no son competencias municipales. Los servicios a la comunidad. Pero no son competencias municipales. Los servicios a la comunidad. Oye, tampoco tengo competencia. El cobro de impuestos, la gestión de impuestos no es competencia municipal. Claro. Porque eso lo lleva Valora. Claro. Y se le paga. Le paga religiosamente a Valora todos los años. Mira, yo creo que Valora. Cuando Telde tenía montado un servicio de recaudación. ¿Sabes lo que ocurre con esto de la. Porque es una empresa pública también, Valora. Es una empresa pública. Sí, pero es una empresa pública que se lo hace a la mayoría de los ayuntamientos de la isla. No a la de Telde. La mayoría de los ayuntamientos. Yo te digo, Pepe, que nos saldría más barato recaudando nosotros con el servicio de recaudación que teníamos. No lo sé, yo no he hecho esos cálculos, yo no los he hecho. Alguien lo hizo. Yo no lo he hecho. Porque los ciudadanos de Telde tienen que pagar la. Yo no lo he hecho. Lo que sí es verdad, que se garantiza el gobierno que está, se garantiza las nóminas siempre todos los meses. Se la garantiza siempre, porque Valora si hay un contrato que si hace falta adelantar dinero para pagar las nóminas, lo adelanta. O sea que es una cuestión que. Qué buena gente. Sí, hay un acuerdo. Y las nóminas. Que no es Valora quien adelanta el gobierno, el que si es una empresa pública, no es Valora. No, la empresa pública, sí, hombre, sí, vale. Valora. Sí, porque a lo mejor tiene el cobro pendiente y lo cobra esta semana y te lo adelanto el lunes y yo lo voy a cobrar esta semana. Somos los demás. Es un aval, Paco, es un aval, no le da el dinero. De los demás. Le hace un aval porque Valora va a cobrar y seguramente. Bueno, estas son cosas que a lo mejor de una manera un poco así explicadas no se entiende o estaremos en contra de esas. Sí se entiende. Iván.
No sé, te remontas al año 87, claro, lo que ha pasado en Telde es una suma de incompetencias que uno no sabe dónde está el origen, ¿no? Eso es lo que ha pasado en Telde, por parte de unos, de otros y de los que tenían que ver y los que no tenían que ver. Y efectivamente, lo estamos pagando todos y lo vamos a seguir pagando, porque esto, digamos, aparte del reconocimiento de deudas, siguen llegando sentencias y siguen llegando cuentas que saldar y que hay que saldar. Al final los tribunales de justicia dictan sentencias y la tenemos que pagar entre todos, y eso sale de nuestro bolsillo, eso es indudable. La eficacia de valores recaudando, yo no sé si sería más barato o más caro, ¿no? Pero desde luego más eficaces son. Yo creo que tiene que ver 99%. Sí, tiene que ver, o sea, porque claro, si le das la gestión valora, te garantizas que no va a meter mejor la mano en el bolsillo, que es a lo que se dedica, ¿no? Más duro. Claro, al final, digamos, las localidades que son más pobres o que tienen menos ventajas, menos recursos, pues están en desventaja y están en desventaja contra otras poblaciones, porque al final la presión fiscal en tu municipio es mucho más alta que en el de al lado por la incompetencia de los políticos que la han dirigido. Es decir, no porque seamos mejores ni peores, sino porque hemos estado mal gestionados. Yo creo que ese es el fondo del asunto. ¿Es una empresa pública o un organismo del cable? Es una empresa pública. Tiene el respaldo, tiene una empresa pública, un respaldo de la institución. Sí. Mira, yo por ejemplo, ahora que acaba el año, he pagado 14 multas por exceder las 2 horas de aparcamiento, ¿no? Y me han llegado todas religiosamente, nada más, algunas con recargo, ¿no? Todas justas, ¿eh? En todos los casos me he excedido 2 horas de aparcamiento y he pagado religiosamente, ¿no? Pero claro, empieza uno a pensar que mi problema no es que me despiste con el coche, ¿no? Mi problema es que vivo en el centro del municipio y además tengo los hándicaps que trabajo en Telde. Y eso al final te lleva a que tengas más posibilidades de excederte las 2 horas y te claven la multa que tienes que pagar, ¿no? Como un campeón. Es decir, no te escapas, porque además me llega a mi domicilio y como suelo estar trabajando, pues tienes que tener acuse de recibo y al final te llega con recargo. Con lo cual, al final uno piensa, oye, es que vivir en el centro de Telde es que es un problema. Es un problema solo por eso. Y eso se podría resolver. Y a ver si haces alguna propuesta en ese sentido, en vez de hablar de la movilidad, en los plenos municipales, en vez de hablar de resolver el mundo, la movilidad, pues, oye, pues una tarjeta para residentes, una zona verde, ya que tienes una zona azul, o simplemente eliminar la zona azul, que realmente no sirve. Yo cuestiono su viabilidad, ¿no? Pero al final, te digo, lo sufrimos los que vivimos aquí. Y eso no puede ser. Es decir, tú tienes que darle a las personas que trabajan y viven en tu municipio ventajas, no inconvenientes para hacerlo. Bueno, ¿no? Iván. Y falta también, perdona, yo he hecho mucho falta humildad y discursos pues más humildes y más pegados a las posibilidades que tú puedes, como gestor público, puedes ofrecer. No digo ya en los eslóganes de campaña, ¿no? Aquel de Telde tiene solución, ¿no? Sino en los propios representantes públicos. Es decir, hace falta echar un cable a tierra aquí, ¿eh? y descender a los problemas que son muy graves y además contarlos, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? O sea, la falta de transparencia no es un recurso retórico de la gente, es que debe ser una exigencia. Es decir, yo como ciudadano necesito saber cuánto debe mi municipio y qué posibilidades ofrece. Y eso debe ser claro. O sea, y al final, si va todo por reconocimiento de deuda y como no puedo contratar, porque la ley de contratación me lo impide, no te lo impide. Decir, al revés, te obliga. O no convoco la mesa de contratación y como hay, pues en fin, cierta dejadez en eso, no sé, porque eso tampoco lo entiendo. Es decir, o sea, ¿por qué no se ejercen las funciones para las que estás habilitado? Tres contratos adjudicados este año, en 2010. Claro, y con eso ya ninguno en 2016. Y cerramos el año. O sea, ¿a qué dedicas el tiempo? Es decir, bueno, tienes que ir a algún desayuno de vez en cuando, que te den bien de desayunar y tal, y va el gobierno en pleno y parte de la oposición, pero el resto del año, es decir, hay una falta de gestión evidente en este municipio, ¿eh? Y oye, eso lo estamos pagando entre todos. ¿Que la culpa es del votante? Sí. No, hombre. Yo no diría culpa. No. Yo creo que te entiendo, hombre, que no querías decir culpa, pero sí que hay cierta responsabilidad. La parte alícuota que de la misma forma que hay responsabilidad de los partidos políticos cuando proponen a candidatos y a las personas que los rodean, también hay cierta responsabilidad a la hora de ejercer el voto. Pero bueno, la culpa del votante, yo creo que cuando reincide, una vez me engaña, la segunda no, sí me engaña y es por eso culpa mía. No hablaría de culpa, sino de cierta responsabilidad a la hora de ejercer el voto. No te digo aquello de
leerte los programas en los que alguien lo ha calificado acertadamente, perdona Paco, como mentiras encuadernadas, ¿no? Porque esos son muchos programas políticos, ¿no? Una serie de mentiras en las que uno lo encuaderna y cumple con, digamos, con un trámite que tiene que hacer, ¿no? Deberíamos pedir cuentas también sobre lo que se propone y lo que se promete. Después dicen que no es cierto lo que se promete. Bueno, porque pues la semana pasada o hace 2 semanas estaba Diego uno lo ha leído, el compañero y uno lo ha leído. En fin, es que es cierto que si uno y entra a la página web de los partidos políticos y lo lee y lo que te proponen y resulta que no cumplen, oye, pues hay que pedirle yo creo responsabilidades que ellos mira, la semana pasada, perdona Iván, estaba sentado ahí donde está Pepe, Diego Ojeda, compañero Diego Ojeda, sí, el concejal. Bueno, pues yo dije que la señora alcaldesa había dicho cuando tomó posesión de su cargo, y lo dijo en campaña, lo dijo que ella iba a asumir la Consejería de Servicios Sociales porque ella era una persona muy cercana y ella quería pues llevar eso desde la alcaldía, y además iba a crear una oficina 24, lo dijo yo así. Eso también lo oí, ¿eh? Bueno, no, pues dijo eso. Ahí en prensa, o sea. Él dijo que no dijo eso. En la hemeroteca. Está en la hemeroteca. Bueno, la maldita hemeroteca, o la bendita. Y aunque los políticos ejemplos como eso, como está, las escuelas infantiles se abrirán sí o sí. Sí o sí, decía, sí o sí. Bueno, yo creo que también, hablando del tema de los presupuestos, teníamos una ley anterior que decía que no se podía, las instituciones públicas, los ayuntamientos, endeudar por encima del 25% del presupuesto, ¿no? Por tanto, eso después cambia, ¿no? Después cambia y se pone el techo de gasto. Después cuando el despilfarro, porque había muchos municipios en que estaban hasta el 75, el 50 y el 75%. Y también decía la ley que el capítulo 1 solamente se podía dedicar el 46% del presupuesto, y en algunos ayuntamientos llegaba al 60%. ¿Por qué eso no se cortaba? Sí, por supuesto. Y en otras, sabiendo que los cargos de confianza no tienen que entrar por la puerta de entrar, no abría la puerta, sino le abrían la ventana y todo lo que quisiera. No, y entraban en el capítulo número 1. Los cargos de confianza entraban en el capítulo número 1 como Pedro por su casa. Esa es otra, ¿no? O sea, prometes, digamos, no rodearte de cargos de confianza. Que ni un mes, quiero decir, ni un mes, y ya tenía 6, 7, pero todos los partidos. Iván, por eso tiene razón los ciudadanos. Oye, uno no empieza a desconfiar de quien te representa cuando realmente es que no tardan a veces ni un mes en contradecirse, ¿no? Yo creo que el prometer en campaña es un vicio, ¿no? Yo he participado en muchas campañas y he participado en... Te la voy a guardar esto. La voy a apuntar en la libreta naranja. Yo creo que es un vicio, ¿no? Se convierte después en una adicción, ¿sabes? En un vicio y luego se convierte en una adicción. Pero, y yo siempre... he estado en la oposición y he tenido la oportunidad de hacer programas electorales, de intentar hacer programas electorales. Yo tenía un compañero que me decía, Paco, cosas realistas. Y a partir de ahí, cosas que se pueden hacer. No pongas un campo de fútbol si sabes que no se va a hacer. Si sabes que no se va a hacer y no sabes el dinero que va a poner. Hay algunos que desde el desconocimiento de la realidad. Una piscina. No digas que se va a hacer una piscina en el barrio X. No digas que se va a hacer una piscina en el barrio X, porque tú sabes perfectamente que allí hay 20 casas, ¿entiendes? Y no vas a poder hacer esa piscina jamás en tu vida porque no hay viabilidad económica que la sostenga. Por tanto, digo esto porque uno va aprendiendo, desde el desconocimiento de la realidad económica de tu municipio. Si tú estás fuera del y a partir de ahí, además, tengo que decirlo, Santiago Plata, que ha estado por aquí, un compañero que estuvimos juntos de 11 años. Puede ser excusable, ¿no? Pero cuando te hace esa promesa alguien que gobierna o ha gobernado, entonces está en la oposición, conoce las cosas. Entonces yo creo que las cosas empiezan a tener gravedad. Quiero decir, cuando un partido político que está hablando te promete que tiene la solución, pero yo creo que tú desde la oposición también tienes que ser responsable en lo que promete. Yo creo que desde la oposición también tienes que ser responsable por ti mismo. Porque después viene la hemeroteca, después viene lo que dijiste, después te trae un papel y te dice, mire, usted puso esto aquí, ¿entiende? Usted dijo que iba a hacer esto y ahora está gobernando. Y ahí en ese punto son tus vecinos. Porque también existe aquello, también existe aquello del que vas a saludar a alguien y el otro te dice, este es de la oposición, voy a saludarlo por si acaso que alguna vez gobierne. O sea, aquí en el por si acaso
Ahí creo que entra ya también de prometer existe. La responsabilidad del ciudadano y el ser más crítico y el recordar la hemeroteca, o sea, y el mirar efectivamente las promesas. Ahora mismo todavía están colgados por ahí un programa electoral de los partidos que gobiernan ahora mismo en Telde, o sea, de Nueva Canaria, de Coalición Canaria, o sea, y léete las promesas electorales. Volviendo a lo de antes, por ejemplo, las escuelas infantiles. O sea, se abrirán sí o sí, plan A, plan B, plan C. Yo no sé ya por qué letra irá la alcaldesa. Oyes hablar de que la de Ginamar sí, pero se incluye en el plan integral, luego escuchas una información que si la de la Remuda y la de Ginamar. Lo cierto es que queda 1 año y medio de legislatura y las 4 escuelas, contando la de la Cuesa, las 4 escuelas permanecen cerradas. Y además lo que no ha dicho en ningún momento la alcaldesa es que está sometida a 2 corsés que le impiden abrirla. Uno es el plan de ajuste del que hablábamos antes, que lo tenemos hasta 2033, y eso lo sabía ella en el año 2015. Y otro es la ley de 2013, el Ministerio de Economía y Hacienda, de sostenibilidad y racionalización de las competencias municipales, que le quita competencia a los municipios también de 2013, y eso lo sabía ella, el Grupo Nueva Canaria, en el año 2015. Por eso, en el acuerdo que se firmó, el Pacto de Buen Gobierno, Más por Telde, que estaba en esa mesa de negociación, exigió que se pusiera ahí intentar gestionar la apertura, porque no depende del municipio de Telde. Tu partido también prometió abrir las escuelas infantiles, ¿no? No, perdona. El programa, si quieres, en otra tertulia te lo traigo, pone clara, intentar gestionar la apertura. Sí, porque hay manera de gestionarla, se pueden hacer. El gobierno de Canarias tiene las competencias en Telde, no puede. O sea, pero sí te puedes plantar en el gobierno de Canarias. Sí, exacto. Yo llegué a ver en campaña a alguien recibiendo una llamada por teléfono, por lo menos se hablaban de que se estaba esperando esa llamada, de que se iba a abrir las escuelas infantiles. Iba en un coche. Sí, vídeo número 2 de 10 días con mi alcaldesa, ¿puede ser? Sí, la recuerdo perfectamente. Ya la llamada estaba. El Partido Popular también lo prometió. Lo que es una aberración. Está todavía colgado en YouTube. Espero que no lo quiten después de ella estaba enferma y entre todos la mataron. Vamos a ver, lo que es una aberración en la sociedad y contra los ciudadanos es decir que por la culpa de que la responsabilidad, ¿no?, de las competencias en la gestión de las escuelas infantiles, no se pueden abrir o reorganizar, ¿no?, o darle servicio al ciudadano y luego se pueda prometer que se va a hacer una obra que se va a hacer no sé qué. Eso es una aberración. Y que vas a reincorporar a todas las antiguas trabadoras. Pero es que eso también es una aberración. En la política hay muchas cosas. Se les liquidó, cuando se las había liquidado. Pregunto, si las escuelas infantiles se tuvieron que cerrar porque no son competencias municipales. Bueno, se cerraron por el plan de ajuste, porque otros ayuntamientos la mantienen. Se cerraron porque no eran competencias municipales, a que fueron a Corea, a que le dieron un premio, y lo primero que llevaban como bandera es la gestión de las escuelas infantiles. Porque se nos olvida, las si no es competencia municipal, ¿para qué quiere que te den un premio con dinero, y que sea una ciudad, se abre una con ciudad dinero. educadora? Tienes tú, tiene yo, tiene cualquiera. Es que pregunto yo, va con algo que no es competencia para que me designe ciudad educadora. Y encima de la escuela infantil es cerrada. Paradojas de la vida. Y llevan un vídeo. O de la política. Y lleva un vídeo, una institución lleva un vídeo donde lleva una piscina que todavía la estoy buscando en Telde. Bueno. Y está en Valsequillo. Eso se presentó. Pero le dieron el premio. No. Allí en Corea dice, somos coreanos pero no tontos. Vuélvase para un dinero. Buscaron por el satélite. Don José Suárez, don Iván Sánchez, don Francisco González, don José felicidades a todos. Gracias, el próximo año. Muchas fiestas. Que nos volvamos a ver, por supuesto, en el próximo año. Por supuesto que sí. Gracias a los 4, que pasen una feliz fiesta, que tengan una buena entrada de año. Sí. Y a todos ustedes también, por supuesto. Nos vamos y les dejamos ahora con la programación de Canal 4 TV. Gracias por ser cómplice una noche más de este programa, Más que Política, el debate político. Habría que, ya yo pienso que las instituciones de los asesores tendrían que tener un apartado de tener psicólogos, porque esto no hay por dónde cogerlo. Nos vamos y volvemos nuevamente, por supuesto, el próximo miércoles aquí en directo en Canal 4 TV.